Hola, me llamo Elisa y bienvenidos a mi proyecto final para Español 140. Voy a hablar de una civilización mala interpretada. La sociedad de los aztecas era una de complejidad y innovación. Debido a su conquistado por los europeos y específicamente Hernán Cortés en 1521, nuestro mundo tiene estereotipos malos de la cultura azteca. En este proyecto voy a explicar unos aspectos de su sociedad para demostrar que su civilización era muy avanzada. Antes de podemos entender las complejidades de la sociedad azteca, es importante que tengamos entender los estereotipos de nuestra cultura. Soy Elisa y estoy en la Universidad de Drake para preguntar a un profesor de historia aquí, Matt Esposito. ¿Qué estereotipos tienen los estudiantes de los aztecas? ¿Estereotipos? Sí. Como monstruos, Sí. o como personas que cometen genocidio, Sí. holocausto, Ujú. y otras palabras como esta. Y bárbaros. Sí. Es lástima porque no se puede entender una civilización por su práctica religiosa solamente. Es más complicada la pintura de la civilización. Aunque no puede basar la civilización completamente en la religión fue el aspecto que definió las vidas de los aztecas. Su religión fue muy complicado y afectó las vidas cotidianas de la gente. Los aztecas creyeron que el mundo fue creado y destruido 4 veces. Después, los dioses lo creyeron una 5ª vez. Según las creencias de los aztecas, existió solo una vida llena tanto con tristeza como alegría. Los aztecas adoraron casi 1000 dioses, pero lo más importante fue el dios del sol. Los 3 dioses más importantes de los otros fueron Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, Tezcatlipoca, el dueño de los dioses, y Quetzalcóatl, un dios adorado por civilización, aprendizaje y el sacerdocio. Puede interpretar de Quetzalcóatl que la religión fue entrelazado con la vida cotidiana. Los sacerdotes también fueron encargados del ejército. Muchas veces fueron doctores y enseñaron historia, ciencia, arte, música y escritura, y baile. Ceremonias religiosas estuvieron en un templo que se llamó Teocalli o Teocalli. El templo tuvo un espacio de vida para el sacerdote. También había jardines y piscinas, y una sala para almacenar cráneos humanos de los sacrificios. Aunque los aztecas son más famosas para sus sacrificios humanos, había sacrificios de animales también. La gente moderna puede pensar que los sacrificios son bárbaros, pero fue una razón complicada para sus acciones. Los aztecas creyeron que las cosas provenidas de los dioses solo existieron porque los dioses estuvieran alimentados por los humanos. Entonces los aztecas frecuentemente se perforaron partes de sus cuerpos. Además, los aztecas no eran las únicas personas que sacrificaron humanos. Se ocurrieron sacrificios en otras partes de Mesoamérica y el mundo también. Un otro aspecto importante en la civilización azteca es la estructura social de su sociedad. ¿Puede describir la estructura de la sociedad azteca como diferentes clases? Sí. Entiendo la pregunta como una clase social. Sí.
Y por eso hay mucha estructura en la sociedad. Y al alto, las clases, como son elites, Sí. aristocráticas, son de una nobilidad, y los de abajo son muchos diferentes ocupaciones, pero los demás son, ¿cómo se llama? Campesinos. Sí, sí. Campesinos. Y es bifurcada, es polarizada, pero también hay mucha estratificación por ocupación. ¿Y era la estructura muy estricta? Es estricta. Sí. Sí. Cuando la gente, por ejemplo, una esposa de una familia, Sí. da luz a un bebé, exactamente el género está establecido. Oh. Cualquier sexo del bambino, se puede hacer cosas adentro de sus expectaciones, Sí. pero los niños son guerreros, Sí. y las mujeres, las niñas, probablemente van a hacer servicios en la casa domesticada. Pues la vida estaba establecida de nacimiento. Exactamente. Sí. Otro aspecto importante para los aztecas fue el ejército. Otra parte de la vida cotidiana de los aztecas era la vida militaria. Cada niño estuvo entrenado para pelear. De hecho, se realizó el hombría solamente después del primer captura en la batalla. La formación hasta ocurrió en la escuela. A través de la manera de guerra, los aztecas estaban establecidos de la más feroz tribu en Mesoamérica. Soldados se vistieron en disfraces depende en su rango en el ejército. Disfrazas que significó nobleza eran animales como el jaguar y el águila. Otras disfraces populares tuvieron plumas y cuero. Soldados estuvieron considerados noble basada en el número de sus capturas. Aunque los aztecas no tuvieron armas como pistolas, sus armas y protecciones fueron elaboradas y comparables de otras civilizaciones similares. Se pelea guerras con lanzas, ondas y arco y flechas. Sus hojas estaban hechos de obsidiana, un oscuro y duro roca volcánica. Para protección, los aztecas usaron escudos de madera. Se vistieron en pestos y tiras de cuero para protección. Cuando estudiantes aprenden de los aztecas, el aspecto de los sacrificios humanos destaca. ¿Por cuáles razones piensa que es así? Sí, es que esta civilización está una que tiene muchos problemas para seres humanos. Sí. Y cuando yo estudio esta tópica, es un problema para el historiador para quedar muy objetivo. Sí, sí. Pero a veces puede hacer estudios si se puede recordar que en el pasado la gente pertenece de otros tiempos, y por eso es una civilización muy extraña y Sí. extranjera. Y por esto mis estudiantes tienen que entender la civilización como diferente en términos de época y también la cultura. Sí, porque otras personas son otras.
Sí, Sí. exactamente. Y el pasado es el pasado de un país muy extraño. Otras personas son otras, y el pasado es el pasado. No debemos y no podemos calificar una civilización basada en nuestras calificaciones de nuestra cultura. Puede concluir que los aztecas tuvieron una sociedad llena de complejidad. Su religión, estructura social y más aspectos de su vida fue avanzada para un país extraño. Gracias para mirando.